Soy de San José, vengo en representación un poco de la literatura josefina, porque a veces dicen maragatos, pero bueno, lo de Maragato está más pensado para ese gentilicio de la ciudad de San José de Mayo, ¿no? Y en mi caso vengo de un pequeño pueblo que está a 25 kilómetros de San José de Mayo, a 72 de Montevideo, que es Rafael Peraza, y allí, bueno, vivo desde los 19 años, pero en realidad nací, crecí y empecé a tal vez a explorar esto que es la poesía en el medio rural, en el medio del campo, como se dice así, despojado, en la localidad de Rincón del Pino. Entonces lo de Josefino es algo que nos engloba también a los que somos del interior, porque a veces se piensa desde el centro, desde Montevideo, en ese llamado interior y también no abarca ese campo. Bueno, es un campo que tal vez por ahí me presento. Es un campo que he venido explorando con la poesía desde mi primer libro, 23 veces out. Luego vino un segundo libro que fue Señuelo y ahora este tercer libro, Gastronomía de Olvido, editado por Pez en el Hielo, una editorial independiente que hace unos libros hermosos. Dani Olívar, Gonzalo Vaz, que también son escritores y desde hace un tiempo hacen llevan adelante esta editorial que, bueno, trabaja diferentes géneros literarios, poesía, narrativa, ensayo. Y bueno, me están acompañando con este nuevo libro que a su vez ganó el fondo Amanda Berenguer, un estímulo editorial que lanzó el año pasado el Instituto Nacional de Letras, premiando a 10 libros de poesía. Algo que es a pensar, ¿no? Ayer me hacían una entrevista y me preguntaban ¿por qué la poesía? ¿Por qué un festival de poesía, un ciclo de poesía? Y pensaría ahora, ¿por qué un libro de poesía? Cuando a veces el imaginario, la gente piensa que es algo que no se lee tanto. Sin embargo, en estos últimos años la poesía ha estado muy presente en otros lenguajes artísticos y también las editoriales han crecido editando poesía. Y bueno, y pienso que es un lenguaje, que es un arte, que es una manifestación de la literatura que permite habitar lo complejo, algo que tal vez estoy pensando si en los últimos tiempos no está siendo pisoteada esa idea de la complejidad, ¿no? Pensar en términos siempre como dicotómicos y polarizados, y ver que la realidad, que la sensibilidad, que la verdad, que la historia personal es compleja, que tiene matices, que es difícil definir, que hay una diversidad y en esa diversidad está la libertad también. La poesía como forma de pensar la vida, como forma de encontrarnos con los demás, donde no hay una única idea de belleza, donde no hay una única idea de verdad, donde no hay un único modo de hacer poesía tampoco. Hoy en la actualidad hay muchas formas de vivir lo poético. Gente que sigue escribiendo sus poemas y editando libros, como yo, pero muchas veces estos poemas se vuelven cuerpo, se llevan a un escenario con danza, con performance, también se llevan a otros lenguajes como artistas plásticos que toman a poetas para trabajar, músicos que hacen propuestas experimentales. Entonces, hoy la poesía es camaleónica, está la poesía performática, la poesía visual, la poesía oral, también está esos poetas que no escriben libros, hacen un poema para decirse en un momento y ya está, y es ese momento. Y bueno, y ahí es que me parece que está sumamente viva. La poesía no solo se lee y se edita, sino que se transita, se expresa,
superpone, se cruza con otros lenguajes. Hoy el poema no es solo texto, es un poema multimedial. Y lo pudimos esto ver en época de pandemia, ¿no? Cómo los artistas se nucleaban y reinventaban sus obras para que llegaran a través de también de los soportes virtuales. Y en eso de trabajar la complejidad es que vuelva al campo, que decía hace un rato. Mi poesía, no sé bien de qué habla. Yo siempre digo que escribo para saber quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Escribo para que en el poema se me revele algo. Pero sí hay algo que aparece recurrentemente, que es ese campo que yo tuve que volver a conquistar. Un campo del que huí, con el que me peleé, con el que después aprendí a valorar. Un campo que me habita cuando estoy en otros lugares. Un campo que es memoria, que son otras historias. Otras historias, digo, una genealogía. Abuelos, padres, abuelo analfabeto, madre casi analfabeta, padre trabajador rural, y una poeta que se piensa a través de esa genealogía, pero también una poeta que nació en los 90, en el año 1992, que le tocó vivir unos 90 que no eran los de capaz sus compañeros, que era otro medio, una adolescencia donde los primeros versos empezaron a asomar a través de canciones tocadas con la guitarra, del rock and roll, de las lecturas prematuras de Lautréamont, de Aldous Huxley, de Julio Reisig, de Elmira Agustini. Y después empezar a ver a mis colegas poetas, que hoy son mis amigos, impulsándome a que a mis 20 años comenzara a mostrar mis poemas, porque me decían que ahí había algo. Y bueno, y hoy pienso en la poesía, como les hablaba hace un rato, como una condición que llevo, como una forma de pensarme y de buscar algo noble de esto que es vivir, que es complejo, que a veces es hermoso y a veces uno no entiende nada. Entonces ahora me parece que para que se entienda todo esto que acabo de decir, me gustaría compartirles un texto de Gastronomía de Olvido, que bueno, su título, ahora después vamos a hablar un poco del título. Faena. Orégano, sal, cuchillas. Todo quedaba previsto desde el día anterior. Los ajos se bañaban en el vino como dientes remojados para sonreír en la libación. A veces el chillido impresionaba la memoria somnolienta y a mí, fantasía que escuchaba desde la cama. Los cuerpos jamás impresionaban, por el contrario, eran curiosas transiciones. Los cuerpos caídos y mastodónticos. Ella, pintada. Él, porcino y velludo, como un adulto de camisa cuadrillé desprendida. De ella me llamaron la atención sus extremas pestañas, sus ojos de boba linda, de vaca. Tonta, solemne, bonachona y majestuosa. Él, grasosamente sabroso y tradicional. Un grupo la trozaba, otro grupo lo depilaba. Es risible, pero preciso. Las cuchillas groseras de mangos coloridos, en plástico, fueron raspando en idas y venidas olas de sonido seco en el torso animal, mientras la conversación distraía un presente, mientras operaban con el vello al borde del filo. Diferentes espacios de acciones y descubrir lo fascinante de mi corto pantalón Adidas de ropa de casa, gastado, sin rastro posible, con el de él, viejo borracho carneador. Mismas rayas, semejante desgaste del color, semejante pobreza. Por medio ella rendida y abierta, robada de sus alhajas, que cuelgan en perchas de eucaliptus. Todo rubíes y alguna obsidiana intestinal o pancreática.
Vio que la penaba con euforia, que buscaba un refugio en la atención descarnada, y eso estorbaba o inquietaba. De todo ella lo que me mantuvo atenta fue su redondo y acuoso ojo verdoso, fijado en la verdad, apuntando al tajo horizontal de la muerte, original rigidez con la que miran los moribundos, los muertos y los excitados, que tocan la verdad, la que espera. Y la toqué. Toqué ese ojo como se toca la panza del muñeco, que ya no es interesante y lo es el misterio de su relleno. Lo esperable se agota y el deseo siembra a un punto ciego una pupila blanca, verdoso bochón de posibilidades. Para mis 8 o 9 años manejaba apresurada la sugerencia. No lo pedí, pero él lo supo hundiendo un finito cuchillo algo cóncavo en la cavidad y sacó el ojo dándomelo en la mano. Lo tuve un rato, un ojo turco abultado en mi palma. Corría con la novedad como impulsada por una energía nueva en mi poder, como la de cualquier juguete nuevo. La visión, por más reveladora, tiene que ajustarse a la practicidad de la vida. Todos trabajaban, yo visionaba en la gelatina, el ojo en la mano, la captatio carneada. Probar el arte de la unión en la parrilla del segundo día. La virilidad de él estaba en la cantidad de grasa. Ella tenía riquezas, pero él dinero. Un inmenso tarro lechero ha sido el botijo más grande que vi en mi vida. Emergió una arpillera que por los extremos tornearon 2 hombres, generando un torniquete con forma de caramelo que, abierto, mostraba un enjambre de trocitos calientes. Los tomábamos con la mano y comíamos repugnados por el placer. Al tercer día solo era lavar, guardar y ocultar. Se daba el pago y rendidamente a descansar. Toda la faena. El discurso elaborado encerrando el perdón. Por la carne buscamos el cultivo. Sabemos del dolor hundiendo los dientes y no cosechando. Simplemente un ojo de vaca en la mano. El surrealismo es un lugar criollo o bucólico más. No hay mascotas, no se nombran animales. El nombre de las cosas no cambia su destino. El nombre de las cosas hace a una lectura. Mejor nombremos y la verdad estará siempre dispuesta. Senté la belleza en mis rodillas y le expliqué. A pesar de que te esmeres, a pesar de que confundas y logres dirigir las más cuidadas intenciones, en el fondo serás la boba y ella la carne de mi poesía. Este texto, Faena, es el único texto en prosa poética que, como ven, no está presente esa partitura del verso, sino que está más cercano a lo que sería una narrativa. Pero bueno, hay allí un tratamiento poético, porque en realidad no se cuenta una historia, sino que hay todo un mundo interior puesto en juego. Bueno, un poco lo que les hablaba de una posible sensibilidad diferente a cómo se romantiza y piensa la naturaleza, el campo, y también a veces cómo se piensa lo opuesto, desde el lugar citadino, algunas acciones como acciones monstruosas, pero que en cierto contexto no son concebidas como tal. Entonces ahí vuelvo al concepto de hoy de complejidad, ¿no? Cómo todos tenemos a veces, historias y ópticas que para comprendernos con el otro hay que escuchar la palabra del otro, ¿no? La historia del otro. Luego hay un texto de un reconocido, una eminencia literaria que es Roberto Echavarren, que habla algo general de la obra, y antes de compartir algún poema más, quisiera leerlo. Lo único constante es el hambre. De ahí la gastronomía, un surtido de palabras. Los manjares pueden ser azúcar, como en la receta de la abuela Elena, o el oro, un oro niño a las 11 de la mañana. ¿Será aquel oro intuitivo en los poemas de Góngora?
rescatar para el mañana el brillo del oro para que encandile a la progenie. Y cocinar, cocinar, la ambición poética macera todo y todo lo exhibe, como manzanas en la corriente, lo refresca una y otra vez, todo como si fuera y todo como no es, cocina y olvido, preparación y borrado, tal vez el movimiento del limpiaparabrisas abriendo el cerquillo de la lluvia para ver, para verse o para volver a ser. Se abre una grieta y se llena de agua, un tajamar. Solo en estas landas tiene el significado de reserva de agua para bebida de los animales. En España es el espolón que tajea el mar. Todo puesto sobre la mesa, sobre el mantel de plástico. ¿Será aquella mesa del tercer milenio en palabras de Amanda Berenguer? Cuadernos, lapiceras esperando, o jugar con letras en el vidrio empañado. La urgencia de nombrar sea como sea y de encontrar el propio nombre. Una alerta, una espera llena. Bueno, acá lo que hace Roberto Echavarren es jugar un poco con versos y títulos de los diferentes poemas del libro, que como les había dejado en suspenso un poco el título, Gastronomía de Olvido, utilizando allí la metáfora y la comparación también con la cocina. El olvido como una necesidad, como una forma de continuar, el olvido como descuido también, y el olvido como reinicio. Entonces pensaba en ese mito griego de Sísifo, al que se le cae la piedra cuando llega a la cima y tiene que volver a bajar y volver a subirla. La idea de la cocina, ¿no? Cómo es semejante a la construcción de esos mandalas hermosos, casi perfectos, y cuando se concluye lo más exquisito, lo más necesario, porque aparte la nutrición es antes que nada, es un instante, lo efímero, se comió, se fagocitó, se destruyó, se reinicia el nuevo ciclo. La belleza efímera también, el tiempo que se quema. Entonces hay un título que tiene que ver con eso. Migas. Tomar recuerdos. En la certeza se concentra un sabor, no la apetencia. Todo desecho es intento, galaxia, guañicos. Limpiamos para volver a ser, y así lo único constante es el hambre. Hambre. La Pizarnik es una pajarraca de plumas azules y pico de tinta, raíz, zaguera, pueblerina, en Times New Roman 12, que puso sobre la mesa la receta llamándola Escorial. Hubiera querido ser Rimbaud o Baudelaire, pero sin sus sufrimientos. ¡Qué vivo! ¿Puedo escribir del hambre? No. Entonces escribo Antojo de olvido. Hay una cita de Jorge Luis Borges que aparece dividiendo a una de las secciones de este poemario, que dice que la gloria es una de las formas del olvido. Pensar también cómo se construye ese olvido, así como construimos el significado de lo que son nuestras cosas, lo que es importante para nosotros, así como construimos la narración de nuestra propia historia a través de palabras, como el olvido también se cocina a través de resignificar, de darle nuevas palabras a algo, de ordenar esos hechos. Y no hay una receta para eso.
Entonces, me encantó esta cita que una vez me encontré por ahí en un poema de Pizarnik, que ella misma dice, o la yo lírico dice: hubiera querido ser Rimbaud, Baudelaire, pero sin sus sufrimientos, qué vivo, ¿no? Siempre a veces tenemos la idea de que, bueno, los artistas son, no sé, como personas tocadas, como que hay una romantización, y en realidad es un oficio, es un trabajo, es un trabajo como es la cocina, constante, de selección, pero sobre todo de vivencia, de poner el cuerpo ahí, ¿no? El poeta es alguien que escribe, que reescribe, que corrige, que estudia, que duda, que siente, que vive, muchísimo. Entonces, esa idea de escribir como esos grandes, pero sin el lado B. Y bueno, no sé si eso es posible o no. No sé si hay una receta para escribir. Como decía hace un rato, a veces hay formas, búsquedas, cocinas. Cocina. En un vivir fuerte domestico emociones que me contengo en cazar con una sola palabra y la quinta de hortalizas léxicas para preparar eso que es más que mucho menos. La carencia me ha menguado el vientre, me ha hecho buscarte en la literatura del atraso, como una bella hilacha asomando en el beso, en el vómito o desluciendo el alimento. Olla del goce. Hervir una espera en pausas, evitando lo irremediable, pretender. No servir si no se apetece la necesidad del capricho, acarreado del fuego y servido vuelve a comenzar, Sísifo que cocina. La poesía, como muchos actos, imita la cocina, y esta es anterior a la que reza la vida al arte. Me gustaría compartir algún poema más y después abrir, si quieren hacerme alguna pregunta, un espacio para intercambio. Barriga de Buda. Me voy a parar. Cocino para el futuro. Ser deseada, ser leída, ser comida. Tengo la vanidad robusta, remendada por una mujer alimentada en la falta, una en cada nudillo. El cuerpo enseñado a boca, consuelo del espejo rígido, grueso, en lo no dicho, de un hijo nieto o de un verbo sin conjugar, crecer. Luz cálida. El tránsito es salir a buscar un pan, asiento tras asiento, todos los días, refinado en palabras que no ocupen ni pesen demasiado. Volver con el surtido, ahogada, sucia, toda amarilla, contar en la ducha 7 días de fuera de casa. En ese leteo tengo la R en el pecho y pienso dejar los poemas liberados en internet dedicándome a traficar canónicos programas. La gota amplificada, la lágrima del pez que también es amarilla. Parece que soles llevan el entendimiento como la sabiduría hecha, grasa, choclos, zapallos, dientes, girasoles, miel, cerveza, aceite, polenta, queso, calostro, fardos o la poesía del día. Del color sin carne. Oro niño a las 11 de la mañana juntando monedas, o niña indómita queriendo un libro en el espejo. Gracias.
Muchas gracias por su escucha tan atenta y abierta. Bueno, insisto, la poesía es un género vivísimo, cultivado por todas las edades, con un montón de manifestaciones. Hay muchísimas editoriales de poesía y insisto en que es una forma de pensar la vida, pensar la realidad. Una forma de construir saberes es el pensamiento poético. Y para cerrar un poco, recuerdo un verso de un gran poeta, Julio Inverso, poeta uruguayo, que dijo: los poetas inventaron la primavera. Y en ese verso creo que se resume muchísimo lo que es la poesía en el pensamiento de los hombres. Lo poético anida y hace vibrar los hechos humanos. Antes que el verso poético está lo poético, estando ahí en la calle, en un partido de fútbol, en un abrazo, en ver un campo florecido por las canolas, todo amarillo, en un llanto y en algo desagradable también, ¿no? Pensar cómo la vida es todo eso junto. Me parece que la poesía es uno de los lenguajes que permite habitar lo que hoy quería compartirles a ustedes, la idea de complejidad, ¿no? De muchas cosas a la vez, de muchos sentimientos, de diversidad, y bueno, ¿para qué poesía en un mundo de lo inmediato, del shock, del hiperestímulo y de todo eso? Para justamente eso, para no perder la diversidad, la libertad, la complejidad y sobre todo el encuentro con el otro. Me parece que eso es lo que ennoblece un poco esto que no entendemos mucho, que es estar acá. Así que muchas gracias por hoy ustedes estar acá tan dispuestos. Y bueno, y ahora si quieren hacer alguna pregunta, alguna apreciación, estaré muy agradecida, y si no quieren, también. Sí. No, yo saludarte y felicitarte por la pasión que transmitís. Mi personal, que no tengo, al menos identificado pasiones tan grandes en mi vida, o sea, cuando me encuentro con alguien que deja traslucir una pasión tan fuerte por algo, realmente me conmueve. En realidad el género de la poesía me lo cruzo, no es de lo que más consumo, pero me cruzo, como me cruzo con Miguel Hernández o Neruda o Vilariño, bueno, me cruzo contigo y me gusta, se disfruta cuando uno se cruza, no es que lo busque, pero es lindo de encontrarse con él. Y era eso. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, es una pasión, una condición, y a veces, no sé si es una condena también. Puede ser todo junto. Sí, tienen eso. Sí. Yo estaba esperando porque recién hoy vine a la feria, entonces tenía un tiempo libre, me iba a encontrar con mi amiga y vi que decía la presentación de un libro, Gastronomía Olvidada. Yo le digo, ay, debe dar recetas de la abuela, me encanta. O pensé así, en algo de esas comidas que pensé que iba a ser algo gastronómico total. Entonces, pero te digo que a mí me gusta mucho leer, aunque tu género no lo transito mucho, la poesía, no sé, porque siempre tengo referencias de libros, de escritores nuevos, de a comprar, pero de poesía como que no me llega mucho, ¿no? No soy, digamos, nada que se le parezca a crítica o a estar en un club o saber, sino lo cotidiano nos llega a la poesía mucho. Y ahora cuando empezaste a leer el primer poema que me encantó, me sorprendió porque decías esa descripción de una matanza así, pero de algo tan violento
pero sin llegar a transmitir esa agresividad. Me encantó y te felicito y te deseo que tengas mucho éxito, porque es una forma totalmente distinta, porque cuando empezaste a decir poesía, digo, ay, qué aburrido, me acordaba de Becker, digo, para esto va a ser, pero cuando empezaste con ese relato, bueno, felicitaciones, muchas gracias. Que un poco, bueno, eso era lo de el tema, como decía mi amiga, lo gastronómico, ¿no? Como en el centro, y no está en el centro, pero está mucho, ¿verdad? En algo de todo esto que has producido, y por el comienzo, lo que tú dijiste, ¿no? Venir de Rafael Peraza, que mucha gente en Uruguay no lo conoce, porque es así. Yo lo conozco como de pasada, pero sí lo conozco. Y eso de a tu edad haber empezado tan joven, con esas vivencias de la niñez, en esa casa, en ese campo, ¿no? Con esos abuelos y esos padres, donde yo me preguntaba, ¿qué le dirá la mamá a esta muchacha al día de hoy, que es poeta, ¿no? Qué riqueza para la familia el que tú puedas producir todo eso, y que es, por así decirlo, a tu edad, son comienzos de tu producción, ¿no? Y bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Sí, me emociona lo que dicen y a todo que sí, porque es verdad que la poesía, me pareció gracioso el qué aburrido, pero es cierto, a veces tenemos una idea de que la poesía es algo con un lenguaje rimbombante de otra época y no, hoy. Por eso decía que hay muchas formas de concebir la poesía y de hacerse. Y está muy joven y muy vital. Después que la intuición no te falló, porque en realidad hay una receta de la abuela en el libro. De una abuela Elena, y acá engancho un poco con lo que también tú decías. Bueno, pensar la memoria, la identidad, tiene... Insisto en lo complejo, en el concepto de lo complejo. Tiene, bueno, mucho de doloroso y mucho también de resignar como cambiar el signo, darle otra palabra, darle otra historia, dar un vuelco, un cambio. Me parece que, bueno, muchos de ellos no se esperaban que iba a aparecer una poeta en la familia. Es más, se enteraron después que yo ya había publicado textos en el extranjero y hoy sí, lo entienden y lo disfrutan. Y ahí rescato algo que me parece que todos como lectores de poesía no podemos perder. Y fue una de las cosas que llevó a la gran Ida Vitale a escribir poesía, que fue no entender. Ella siempre pone esa anécdota que agarró un libro de un poema de Gabriela Mistral, y luego de leerlo no lo entendió del todo y eso le generó más curiosidad. Y bueno, a veces no sé si entienden totalmente, pero entienden que es importante para mí. Y bueno, y Caramelos y Galletitas es un poema dedicado a mis abuelas, Elena y María, que tenían la costumbre, mi abuela materna, Elena, me regalaba libros y caramelos. Eran sus regalos constantes para los cumpleaños y para las visitas, siempre los caramelos. Y mi abuela María, cuando cobraba su jubilación, a todos los nietos nos compraba un paquete grandote de galletitas. Entonces me pareció cómo estaba el símbolo presente de lo dulce. Y un día, improvisando unas melodías sin ningún tipo de mucha formación con la guitarra, me surge una especie de cancioncita
Y le empecé a poner con palabras y dije, bueno, esto va a ser un poemita. Y así, poemita, porque es como del mundo chiquito. Y encabeza el poema una receta de mi abuela, que la saqué a mano, por su puño, de receta de caramelos de miel. Así que acá ya va el chivo. Si se llevan el libro, se llevan una receta de caramelos de miel. Y abajo el poema, que dice así: los que fueron duros se celebran en la presencia suave de dar sin haber recibido nunca. Ingenuamente allí se vuelve, con un gesto simple se invade la memoria. Caramelos, galletitas, libros de cuento y pasa rápido, dan. Caramelos, galletitas, libros de cuento, pasa rápido y dan. El pan azucarado del relato, la cosita que endulza, o el jardincito que calma, sentir. Tal vez sea el poema que he escrito más infantil y más como chiquito y sí, tal vez es el único poema que rescata esa óptica de la niña y lo dulce que a veces comparte, que se tocan mucho la ternura de la primera infancia, de la infancia y de la vejez, ¿no? Como hay muchos puntos ahí pero sobre todo me impresiona eso y me parece un misterio de la vida poder dar sin haber recibido nunca, que ese es el verso que hasta el día de hoy cuando lo leo me transporta a esas abuelas y a esas historias tan crudas para las mujeres, de genealogías de cero posibilidad de elección, de historias durísimas, de cosas para todos, pero sobre todo de las figuras de las mujeres, ¿no? Del medio rural y de cómo se permitían esa ternura y esa dulzura. Bueno, espero que les haya gustado lo compartido hoy de Gastronomía de Olvido, invitarlos a acercarse al libro si así les interesa, y si no, acercarse a la poesía, que ya hablamos hoy mucho de lo que les puede brindar, lo que pienso que puede brindar. Muchísimas gracias nuevamente.